Un saludo familia, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hoy es lunes, empezamos la semana 1 de mayo, que casi es fiesta en casi todo el planeta con el tema del trabajador, pero como nosotros nos divertimos y no trabajamos, pues seguimos aquí de fiesta un poquito con todos ustedes. Como siempre os digo, en la descripción del vídeo tenemos los datos de contacto de Ángel Luis Fernández, los míos, los de todas las plataformas que ha saltado el anuncio y a todas las plataformas a las que estamos saliendo habitualmente, ¿no? Tanto en directo como en diferido. También, pues nada, los que estáis en YouTube, dadle al like porque así nos ayudáis al posicionamiento del vídeo. Y bueno, dicho esto, pues yo creo que vamos a empezar ya y a saludar aquí al doctor Ángel Luis Fernández. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Hola Luis, un abrazote fuerte. Aquí ya esperando saltar al ring, ¿no? Ahí está, ahí con un nuevo tema. Pues hoy tenemos el tema inmensamente. Con él os dejamos. Adelante, doctor. Pues muy bien, como siempre un placer estar con todos, ¿no? Y yo creo que debería comenzar hoy haciendo un recuerdo, porque ayer precisamente hizo 126 años, eh, es decir, allá por 1897, que es una de las grandes fechas de la humanidad, ¿no? En la que Thomson revolucionaba la historia de la ciencia con el descubrimiento del electrón. Y quiero empezar hoy con unas pinceladas de física cuántica para adentrarnos en el tema que nos ocupa, ¿no? Esto es importante porque a lo mejor nunca os habéis planteado que todo lo que percibís de la realidad no se toca, aunque parezca que sí, no se toca. Por ejemplo, vosotros os dais cuenta que vuestros zapatos no tocan nunca al suelo realmente, o que cuando tenéis la idea de tocar la piel de otra persona, cuando la acariciáis, no la estáis tocando, ¿no? Y todo eso es culpa de los electrones, ¿no? Porque, pues eso, hace 126 años, en el laboratorio de Cavendish, de la Universidad de Cambridge, el físico famoso e histórico Joseph John Thomson, pues revolucionaba el mundo científico abriendo paso por primera vez a lo que sería después la física de partículas. Y esto lo hizo en un experimento trabajando con los rayos catódicos, ¿no? Y fue así que descubrió el electrón, que es la partícula elemental de carga negativa, aunque él en ese momento le llamó corpúsculo, ¿no? Pero fue capaz de establecer que esa nueva partícula tenía una carga y una masa muy inferior a la del átomo de hidrógeno, que era la que conocían entonces, ¿no? Y también era la más ligera. Pues bien, hasta ese momento se pensaba que el átomo pues, era indivisible y no era concebible la existencia pues, de algún tipo de elemento más pequeño que lo formase. Y por esta razón, a pesar de la reputación y del populismo que tenía Thomson como científico, su hallazgo pues al final fue como difícil de creer, ¿no? En principio, ¿no? Pero pronto se estipuló como un hecho que ha ido dando forma a la materia, ayudando pues a conocer la mayoría de sus propiedades hasta el día de hoy. Pero siguen existiendo un montón de incógnitas alrededor de eso, ¿no? Para llevar a cabo este hallazgo, Thomson lo que usó fue una lámpara de vacío, es decir, un tubo donde primero hizo el vacío en su interior y colocó en un extremo un electrodo positivo, un ánodo, y en el otro un electrodo negativo, un cátodo, ¿no? De forma que la corriente comenzó a fluir entre ambos y dio lugar a unos rayos de electrones conocidos como rayos catódicos. Entonces, Thomson desconocía lógicamente que se trataba de electrones, ¿no? Y que, bueno, pues no había otra cosa. Y asumía que los rayos eran, pues, él pensaba que eran átomos, que eran simples y que además eran indivisibles. Y para visualizarlos lo que hizo fue dotar el final del tubo de una pantalla fluorescente que le permitiese ser consciente del punto en el que se estrellaban los rayos contra el extremo. Y así observó tranquilamente que la línea de partículas era recta. No obstante, habría que decir que para su sorpresa descubrió que al colocar un imán a ambos lados del tubo,
El punto donde llegaban los rayos subía o bajaba dependiendo de la colocación de los polos del imán, es decir, los rayos se curvaban, ¿no? Cuando Thomson colocaba el polo negativo por la parte baja, los rayos se curvaban hacia arriba. Y si lo hacía por la parte superior, la curvatura, era hacia la parte superior. Claro, la única explicación a este fenómeno era que esos rayos pues no fuesen átomos neutros como él pensaba, sino algún tipo de partículas con carga negativa que se curvaban debido a la repulsión con el polo de la misma carga. Pues bien, a partir de ese momento los experimentos de Thomson continuaron y descubrió que si colocaba aspas, fijaros qué interesante, delante de los rayos, éstas se movían, lo cual significaba que estas nuevas partículas tenían masa, algo que él ignoraba entonces, ¿no? Asimismo, vio que al modificar el vacío dentro del tubo y llenarlo de cualquier gas, pues la naturaleza de las partículas no cambiaba y las convertía en partículas universales. Poco después, un grupo de científicos encabezados por George Johnston Stoney, que creo que era irlandés, propuso bautizar a estas nuevas partículas con el nombre de electrones, siempre bajo el supuesto de que se trataba de partículas elementales de electricidad, o partículas a través de las cuales fluía la electricidad, o tal y como las conocemos actualmente, es que cargas eléctricas fundamentales. El caso es que, bueno, se empezó a estudiar a partir de ahí y hubo, pues, descubrimientos uno tras otro de las propiedades de estas partículas y bueno, pues al día de hoy lo que sabemos es que son partículas que forman los átomos, que aportan carga negativa y que se sitúan en su parte más externa, colocados en distintas capas, ¿no? Como si formasen pues una nube electrónica, ¿no? Y así pues se puede promocionar de unas a otras absorbiendo o emitiendo energía. La mayoría de las propiedades de los electrones son conocidas y comprendidas por parte de la comunidad científica, pero hay muchas que siguen siendo un misterio. Por ejemplo, se conoce y se entiende el funcionamiento de todas sus interacciones posibles. Por ejemplo, la gravitatoria debido a su masa, la electromagnética debido a su carga y la interacción débil debido a su carácter subatómico. Sin embargo, no hay todavía explicación para la magnitud de su masa, ni tampoco para el valor de su carga eléctrica, porque aunque no lo creáis, el electrón es 2000 veces más ligero que el protón, aunque posee su misma carga, pero en negativo, y no se sabe todavía cuál es la explicación. Los electrones son los que dan forma a los átomos, llenan su capa más externa, un átomo desde fuera que parece una esferita, ¿no? Esa visión de la esferita es precisamente por la acción de los electrones, ¿no? Y se convierten en los grandes responsables de todas las propiedades de interacción. Es decir, cada vez que un átomo se encuentra cerca de otro, ya sea dentro del mismo objeto o por dos diferentes que se juntan, los electrones pues juegan el papel principal. Y el ejemplo más sencillo de esto son los colores, ¿no? Se sabe que los responsables, por ejemplo, de dar color a los objetos son los fotones. Su frecuencia de vibración pues, es la que determina unos u otros tonos dentro del espectro de colores. Pero ¿qué pasa? Que cuando los fotones llegan a los objetos, hay algunos que se absorben y otros que se reflejan. Y así, siendo el conjunto de todos ellos reflejados los que aportan el color, es como vemos a un objeto. Pero ¿sabíais vosotros que son los electrones los encargados realmente de determinar cuáles son los fotones que se absorben y cuáles los que se reflejan? Esto es impresionante, pero nos lleva a un punto especial. Cuando el fotón llega al electrón, podrá absorber aquello con la energía justa para realizar su salto y excitarse y cambiar a una capa más alta. Los que no son absorbidos se reflejan, aportando al objeto el color, el matiz que llega a los ojos del observador. El caso es que, a donde quiero llegar, es que nada toca nada. En la eternidad, en los universos, nada se toca. Nada. Quizás una de las consecuencias más curiosas de la existencia de los electrones es justo esa, o sea, que nada está en contacto con nada. Los espacios son tan grandes que realmente es hasta imposible tocarse. Es decir, que, ¿cómo os diría yo? Por ser los electrones de carga negativa, es decir, con la misma carga,
sienten repulsión entre ellos, de forma que se necesita una gran fuerza para acercarlos y es imposible alcanzar un cierto contacto, ¿no? Por lo tanto, realmente ningún objeto llega nunca a estar en contacto con el otro. Es decir, lo que percibimos es tan solo una ilusión, ¿no? Los electrones simplemente se repelen entre ellos, ¿no? ¿Esto significa realmente entonces que nunca tocamos nada? Pues sí, en todo momento la fuerza de repulsión entre los electrones pues va a evitar que los átomos que componen la piel, los zapatos, el suelo, las superficies o lo que sea, pues se pongan en contacto. Y así la sensación de contacto viene entonces de una reacción simple en cadena, porque los electrones sí sienten la fuerza de repulsión y entonces son empujados hacia atrás y empujando al conjunto de los átomos que forman. Y por eso, por ejemplo, las sensaciones de la piel, lo que aporta la sensación de entrar en contacto no es real, ¿no? Y esta es también la razón que explicaría por qué una persona, por ejemplo, pues pudiera atravesar paredes y por qué eso se vuelve prácticamente imposible. Los electrones de los átomos externos de la pared se ponen a interactuar con los externos del propio cuerpo, impidiendo, por esa fuerza de repulsión, que se funde con el de la superficie, por mucha fuerza que se haga. De hecho, no solo no se la atravesaría, sino que además se llegaría a repelerla, es decir, no se podría tocar de ninguna manera, ¿no? Claro, la única posibilidad que habría para atravesar la pared sería aumentar todavía un poco más los espacios interatómicos e intermoleculares, y eso es un poco también lo que se presenta en los estados de ascensión espiritual o de salto cuántico, ¿no? Y bueno, aunque sí es cierto que hay una pequeña brecha en esta teoría, la verdad es que la mecánica cuántica sostiene que sí que existe esa posibilidad, tal y como os he dicho, de atravesar la pared debido al efecto túnel, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, a donde quiero llegar es que hay un espacio común entre los electrones, las partículas atómicas, subatómicas, cuánticas, subcuánticas. Y es un espacio que, a pesar de haber sido tipificado como vacío, no lo está. Está lleno. Y ese espacio, ese campo, permite que todo esté en contacto, que todo sea lo mismo. Y existe algo así como la manifestación de algún tipo de fuerza que se autoequilibra, se autoestabiliza, se autoarmoniza y que está en permanente resonancia. Y a eso le vamos a llamar mente, ¿no? Porque fijaros, uno de los fenómenos más sorprendentes de las partículas subatómicas es que, según las leyes de la física cuántica, sí se pueden relacionar entre ellas a distancia de manera instantánea, o por lo menos, en el peor de los casos, a velocidades superiores a la de la luz. De hecho, existen modelos que explican esta relación a partir de señales que se propagan a velocidades supralumínicas. Y digo supra y no superlumínicas porque van mucho más allá de la luz, ¿no? Hay evidencias hoy que establecen que estos modelos son perfectamente posibles solo si la velocidad de estas señales es infinita, lo que supone que en el universo todo estaría influenciado por todo de manera instantánea y se perdería la noción de espacio-tiempo, que no tendría sentido. Y esta sugerencia, pues, un poco rompe con ciertos modelos teóricos que todavía se usan en física, ¿no? Y habrá que seguir, pues, estableciendo pautas para futuros experimentos. Pero lo que sí sabemos desde la física cuántica es que se conoce muy bien la presencia de unas correlaciones entre partículas cuánticas que no pueden ser explicadas, sobre todo desde el punto de vista de la física clásica. Estas correlaciones son denominadas hoy por los científicos como no locales, porque parecen implicar la existencia de influencias instantáneas o al menos más rápidas que la luz entre partículas distantes. De nuevo volvemos. Todo apunta a que esos espacios que llaman vacío, que no están vacíos, pues estén llenos de algún tipo de
de esencia, vamos a llamarle así. Y esa esencia, lógicamente, lo interpenetra todo, lo invade todo, lo forma todo, lo conforma todo. Es cierto, debe estar formado por una única energía, a dos niveles, corpuscular y ondulatorio. Eso es lo que da lugar a la física cuántica, ¿no? Y es interesante esto porque justamente esa presencia, esa fuerza que lo conecta todo, que hace que una partícula, por ínfima que sea, esté en permanente contacto con otra al otro lado de la eternidad, al otro lado del tiempo. Y esto nos pudiera dar pie para pensar en un nuevo concepto de Dios, es decir, como contenido y continente a la vez, de todo lo creado y de lo no creado, de lo visible y de lo no visible, de lo manifestado y aún de lo no manifestado. O sea que hoy por hoy ya estamos con ciertas predicciones cuánticas que desafían la teoría que se ha establecido en su momento por Albert Einstein sobre la naturaleza del espacio y el tiempo, ¿no? Y en la que se establecía como límite universal de velocidad la velocidad de la luz, 299.792.458 metros por segundo. Hoy los científicos ya empiezan a estar interesados en desvelar si esta teoría es o no violada, y ya se sabe que sí, por las partículas cuánticas, o si, por el contrario, se pudiera explicar este tipo de fenómenos a nivel cuántico, sin sacrificar el sentido de las cosas que se suceden en el espacio y el tiempo, ¿no? O sea que el cambio viene de que, en stricto sensu, la teoría cuántica no viola la teoría de la relatividad, sino que la complementa, ¿no? Y habría que decir aquí que el propio Einstein fue el primero en alertar sobre las preocupantes implicaciones de lo que él denominaba la acción fantasmal a distancia o el fenómeno de entrelazamiento cuántico, que fue predicho ya en su momento por la mecánica cuántica. Y este fenómeno implica que las partículas subatómicas, una vez que están enredadas o entrelazadas, o como queráis llamarle, pasan a comportarse como si fuesen una sola, incluso después de haber sido separadas. Por eso se denomina comportamiento no local. Y este hecho viola tanto el concepto de causa-efecto como nuestra comprensión del espacio y el tiempo. Todo está conectado. Eso es lo que se está probando ahora. Todo está conectado. Hay un océano de por medio. Hay un mar de partículas y de ondas que son lo mismo, ¿no? A fin de cuentas, la partícula no es más que una onda enrollada sobre sí misma y que estas partículas y ondas lo conectan todo y son inteligentes. Y eso es lo que vamos a empezar a considerar como mente. Es decir, no hay una mente individual realmente, sino que lo que existe en todas las manifestaciones es la posibilidad de utilizar la gran mente en la medida que se necesita. Y por esa razón, hasta la manifestación más elemental de la naturaleza está dotada de todo el poder de la eternidad, de todo el poder de un Dios, de todas las prerrogativas de un Dios. Es decir, esa gran mente es también lo mismo que la pequeña mente que habita en nosotros, tal y como si fuésemos un grumo de una inmensa papilla. Y el grumo es de hecho exactamente igual que la papilla. Es decir, todo está conectado, todo es lo mismo y el resto es una ilusión de individualidad que dura una fracción de eternidad. Es decir, cuando se forma el grumo efectivamente da la sensación de ser una partícula que tiene incluso forma, que parece tener masa, pero no hay que olvidar que el grumo es en realidad la papilla. Funciona igual que la papilla. Todo está conectado. Esa es la mente. Por eso nosotros, más nuestros componentes estructurales, estamos dotados de las mismas prerrogativas que aquí se le atribuyen a Dios, ¿no? Hay
científico interesante que explica que, de cara a no contradecir la relatividad de Einstein, pues este tipo de influencias, así se llama el científico, entre partículas subatómicas a velocidades superlumínicas deben permanecer ocultas en el sentido de que no pueden ser ni detectadas ni manipuladas. Porque si no, si se tuviese acceso a ellas, se podrían utilizar para enviar información más rápida que la velocidad de la luz, lo cual es imposible en el marco de la teoría de la relatividad, tal y como la conocemos hoy. Y por tanto, los modelos con influencias superlumínicas, o supralumínicas, diría yo, pueden ser una explicación válida de la física cuántica, siempre que se suponga que la influencia queda en un nivel oculto, ¿no? Esto significa que si los modelos son la explicación de las correlaciones cuánticas, sería posible la transmisión de información más rápido que la luz. Es decir, de alguna manera se violaría la teoría de la relatividad. Esto es sorprendente, ¿no? Porque tanto para sí, estos resultados suponen que la única posibilidad de los modelos en consideración de reproducir la física cuántica pues sería por medio de influencias instantáneas a velocidades infinitas, ¿no? Pero claro, al final todo esto nos lleva a lo mismo. Es decir, si volvemos a considerar que las partículas no se pueden tocar y que de hecho no solo no se tocan, sino que se repelen, es decir, no hay posibilidad, pues tendríamos que empezar a pensar qué es lo que hay en el vacío, ¿no? Y empezar a asumir que el mundo cuántico no funciona igual que el mundo clásico. Pudiéramos pensar, por ejemplo, en un símil. Imaginaros que estáis en una casa embrujada, una mansión de esas tétricas, abandonada, oscura, gélida. Cuando entráis, la casa parece vacía, pero de repente comenzáis a sentir cosas extrañas que surgen de la nada. Y en medio del silencio, pues percibís, algunos lo ven, otros lo sienten, como si pasase un espectro junto a vosotros. Y a veces escuchas una voz en la cocina y unos pasos que hacen crujir el piso de la madera. Y entonces, bueno, ¿de dónde viene eso si se supone que en casa no hay nadie? Esa pesadilla es tan solo un ejemplo para entender eso que se llama el vacío, que obviamente pues no debe estar tan vacío, ¿no? Entonces, para entenderlo, tenemos que identificar dos formas de ver la realidad. En la realidad clásica, que es como los científicos llaman al mundo, que podemos ver y sentir, pues es fácil de entender qué es el vacío, ¿verdad? Es decir, es un espacio simplemente en el que no hay nada. Pero las partículas cuánticas se comportan un poco como fantasmas, pero no tienen nada que ver con fenómenos paranormales. En la realidad cuántica, es decir, a escalas subatómicas que no podemos detectar a simple vista, el vacío se parece mucho más a eso, a una casa embrujada, en la que por la acción de distintas frecuencias, distintas manifestaciones de vibración, suceden cosas. En el vacío cuántico, aunque logremos remover cualquier elemento del mundo clásico, como la luz o el calor, y que ya no quede nada de nada, de repente comienzan a aparecer partículas que se pueden detectar por instantes brevísimos, como si fuese un fantasma. Y por eso, al igual que la casa embrujada, aunque en el vacío cuántico aparentemente no hay nada, en realidad está llena de partículas, llena de energía y de ondas que surgen de manera misteriosa, es decir, están ahí, pero no se perciben. Y se ven una fracción de tiempo y se esfuman rápidamente. Y ya han sido detectadas estas partículas. Es como si se sintiese, pues eso, que hay algo, que hay un fantasma, un espectro, pero por fin lográsemos ver la estela blanca que deja su paso. Y así el experimento, pues lo que hace es dejar un vacío puro, ¿no? Y lo que sucede es que algo surge de la nada. Esta es un poco la cuestión. Algo surge de la nada, algo hay ahí. Es decir, la nada no es nada. Ya no deberíamos hablar de nada, tendríamos que hablar de todo. Todo es todo. O sea, no podemos seguir planteándonos lo de la nada, ¿no? En el colegio nos enseñaban, supongo que recordáis aquello del principio de la conservación de la energía en física, ¿no?
explicaba cómo la materia ni se creaba, ni se destruía, sino se transformaba. Es decir, daban a entender, o nos daban a entender entonces, que era imposible que algo surgiese de la nada. Pero a nivel cuántico esto es posible. Algo puede surgir de la nada. Porque por un periodo corto de tiempo se puede crear energía a partir del espacio vacío. Y eso ocurre de manera espontánea. Todavía no se sabe cuándo puede pasar, pero sí que pasa, ¿no? Y hay fluctuaciones en el vacío que se propagan perfectamente en el tiempo y el espacio. Y a nivel cuántico, cuando hablamos de espacio, pues nos referimos siempre a escalas nanométricas muy pequeñas, ¿no? Cuando hablamos de tiempo son periodos brevísimos. Y así las partículas cuánticas generan fluctuaciones del campo electromagnético. Por ejemplo, para medir las fluctuaciones en cualquier experimento de ese tipo, hay que utilizar pulsaciones láser que duran milisegundos, ¿no? Y lo mismo para lograr el vacío puro, ¿no? O sea que, ya veis, hay fantasmas cuánticos, los hay. Esto es una realidad. O sea, hay mucha gente que percibe que está en un lugar y de repente se da cuenta pues que algo sucede allí. Hay un lugar donde una columna de frío atraviesa un lugar en la habitación donde hace frío. Perciben olores de sustancias que no hay, por ejemplo, olores de flores, ¿no? Y eso es lo que nos ha traído hasta el día de hoy, pues uno de los misterios más difíciles de descifrar, que es precisamente lo de la mente humana. ¿Qué es la mente? ¿Cómo funciona? ¿La mente es el cerebro? ¿Está en el cerebro? Hoy sabemos que existen similitudes impresionantes entre el cerebro humano y el universo. Lo que no sabemos es cuáles son todavía y cómo se producen, pero el proceso de la información en el cosmos y en la mente humana es prácticamente idéntico. Y la inmensidad del universo es condición necesaria para la existencia del cerebro. O sea que todo esto, y los estudios recientes, ¿no?, comparan cuantitativamente, por ejemplo, la red neuronal y la web cósmica del universo. ¿Y sabéis cuál es la conclusión? Que el universo está conformado exactamente igual que la mente y conformado exactamente igual morfológicamente que un cerebro humano gigante. Con el disparo eléctrico entre las células cerebrales reflejadas por la forma de galaxias en expansión, es posible imaginar, estudiando cualquier cerebro humano, cómo es en realidad el universo, ¿no? Y este grado impresionante de similitud, pues yo diría que parece sugerir que la autoorganización de ambos sistemas complejos, pues en realidad esté siendo moldeada por principios prácticamente iguales de la dinámica de redes, ¿no? Las redes son las mismas prácticamente, con nodos interconectados a través de filamentos y cuya extensión típica pues es solo una pequeña fracción del sistema anfitrión. O sea, estos funcionan siempre, tanto el universo como el cerebro, en una escala de 27 órdenes de magnitud. Es decir, el universo es 1000 millones de billones más grande que nuestro cerebro, pero funcionando exactamente igual y morfológicamente pues prácticamente igual también. Hoy sabemos también que el cerebro construye permanentemente una versión del universo y proyecta esta versión del universo como si fuese una burbuja a nuestro alrededor. Así que cuando decimos aquello de pienso, luego soy, eso se contrapone a poder decir que soy otra cosa o que no soy nada, ¿no? Soy algo, ¿no? Y así, pues todo esto de la mente, la red cósmica, las redes neuronales se basan en conexiones, ¿no? Este nuevo estudio indica que una sola ley fundamental de la naturaleza puede gobernar estas redes. Y los resultados de una simulación de las muchas que se han hecho por computadoras sugieren que las dinámicas de crecimiento natural, es decir, la forma en que evolucionan los sistemas, son las mismas para los diferentes tipos de redes.
ya sea Internet, el cerebro humano o el universo en su conjunto. Esto es muy interesante, ¿no? Porque al final nos hace partícipes de un hecho que es incontestable, ¿no? Todos somos lo mismo. Todos estamos en el mismo sitio. El universo está en el mismo sitio. Todos tenemos las mismas posibilidades, pero no las mismas necesidades. Y por tanto, cualquier alteración del tipo que sea, que hagamos o que de alguna manera planteemos hacia otros, nos la estamos planteando a nosotros mismos. La comunicación existe, la conexión es perpetua, permanente. No podemos tener un grado de individualidad tal que nos mantenga aislados del resto del conjunto, no lo podemos hacer, ¿no? Luis, yo estoy aquí enrollándome como siempre, no sé si tenemos preguntas, ¿no? Preguntas todavía no han entrado, pero si queréis hacer preguntas, pregunta 2 puntos y formuláis la pregunta ya en minúscula sobre el tema que queráis. Lo que sí que podemos comentar, si quieres, es el evento que tienes esta noche. Pues sí. En pantalla. Efectivamente. Este es un conversatorio que vamos a tener hoy con la Fundación ONU en Costa Rica y es a las 8 de la noche, hora de Costa Rica, que deben ser las 6 de la tarde, hora de Nueva York. No, al revés, perdón, las 10, 2 horas más. A las 10 de la noche, hora de Nueva York, Santo Domingo, Puerto Rico. Y si es a las 10, 16 a las 4 de la mañana, hora de España. Pero quedará grabado, ¿no? Y esto va a ser sobre las ciudades intraterrenas. Esto es un poco el problemilla que hay en ese sentido. Pero esto es hoy, se va a transmitir por 1 a 1 Global en YouTube y por Fundación 1 a 1 en Facebook. Es abierto, estáis todos invitados, ¿no? Es tipo conversatorio, es decir, yo estaré reunido con las responsables allí de la fundación y nada, será un juego de preguntas-respuestas. Así que si no tenéis mejor cosa que hacer, todos invitados y feliz de que podáis asistir. Y bueno, no tenemos aquí, por lo que veo yo, ninguna pregunta. Y por tanto, pues eso es una invitación. Dice aquí Fernando Ferlaso, que estoy viendo, hay que conocer los secretos del cuántico para poder así aprender a pensar en grande. Bueno, el cuántico no tiene grandes secretos, Fernando, más allá de los de la identificación poco a poco de ese mundo que es tan pequeño, ¿no? Que, al final se creía, incluso se estaba hablando en su momento del bosón de Higgs como la partícula de Dios, ¿no? La realidad en el cuántico es que siempre hay un cuántico, o sea, cuando tú te adentras en el cuántico resulta que no es el cuántico, ¿no? Es otro firmamento más, otro universo más, otra eternidad más. Entonces nunca se llega a ningún sitio. Tanto si bajas como si subes, o sea, todo es inmensamente grande e inmensamente pequeño a la vez, porque en todos los casos siempre tienes algo por encima y algo por debajo, ¿no? Así que el cuántico es tan solo una manera más de introducirse en lo más elemental de lo perceptible ahora mismo. Pero lo perceptible ahora mismo, créeme que no será lo mismo de lo perceptible dentro de 10 años, ¿no? Dentro de 10 años lo que hoy consideramos micro será macro y así sucesivamente, ¿no? Tenemos a Nayeli, dice, ¿el mundo cuántico tiene conciencia de nuestra realidad? Pues Nayeli, es que el mundo cuántico es nuestra realidad. Y justamente la conciencia a la que hay que circunscribir un campo de acción, un campo de influencia que es justamente la mente, es como acabo de decir, pues una especie de elemento que lo conecta todo, o sea, todos estamos conectados por ahí, ¿no? Pero efectivamente, o sea, nuestra realidad está basada en lo cuántico. Por eso comencé a hablaros de que todo es una especie de ilusión.
O sea, nosotros, por ejemplo, yo puedo tener la sensación a través de mis sentidos de que yo estoy sentado y estoy en contacto con la silla, y no es así. No es así, yo no estoy en contacto con la silla. Eso, en fin, en física teórica se conoce bien, eso es imposible, ¿no? Los átomos, los electrones no se tocan, y los electrones, que son la parte exterior de los átomos, se repelen entre sí. O sea, simplemente yo estoy levitando, no estoy tocando. Y todo es así, o sea, yo puedo tener la sensación del sabor, pero es una sensación, no la sensación visual de un color. Es una sensación que se altera cuando el electrón cambia de órbita, cuando cambia el spin, o cuando la interacción con otros electrones y fotones se alteran. Entonces yo estoy viendo otra cosa distinta, ¿no? Juan Alberto dice, ¿cuáles serían los principios esenciales para entender el cuántico? Bueno, para entender el cuántico, lo importante es entender la estructura atómica y subatómica, ¿no? Que es donde están integrados. O sea, cuando empiezas a entender cómo funciona el átomo en su núcleo y en su periferia, pues puedes empezar a entender el cuántico, ¿no? De alguna manera, pues no es distinto a tratar de entender un sistema solar, porque realmente un átomo es muy parecido, por no decir idéntico, a un sistema solar. O sea, tiene un núcleo radiante, que es el Sol, formado por protones y neutrones, y tiene una capa exterior formada por una serie de satélites que vamos a llamar electrones, ¿no? Si esto lo extrapolamos al momento actual, pues tú podrías a lo mejor descubrir que resulta que efectivamente se trata de un sistema solar en miniatura y que los electrones pues no son más que planetas que giran alrededor. Y quién sabe, a lo mejor con un microscopio hipertrónico creado ad hoc y ex profeso en un momento dado, pues imagínate por un momento que tú seleccionas de tu entorno pues una célula concreta, bajas hasta la célula a ver cómo está formada, te das cuenta que la célula pues está formada por moléculas, entras en una molécula a ver qué es lo que forma la molécula, ves que la molécula está formada por átomos y que cuando llegas a ese nivel te parece que los átomos son en realidad las estrellas del cielo, porque tú lo que ves es todo negro y los átomos brillantes. Imagínate que aíslas un átomo y, en fin, aumentas la capacidad del microscopio y lo acercas y te das cuenta que es pues, un sistema solar. Ahora imagínate, vamos a seguir especulando, imagínate que aíslas un electrón, o sea que estás viendo que efectivamente el núcleo radiante no se ve muy bien porque brilla mucho, pero vas a un electrón, lo aíslas, empiezas a mirar en el electrón. Imagínate lo que sucedería si descubrieses que el electrón pues es un planeta habitado igual que este. Y esto puede darse ad infinitum, es decir, sin que tenga un fin. Hasta este momento pues hemos llegado con los equipos de aceleración de partículas y todo esto a descubrir pues hasta el bosón de Higgs, que es el responsable de la creación de la masa atómica, ¿no? De los elementos manifestados. Pero imagínate que efectivamente logren aislar en un momento dado ese bosón de Higgs para ver cómo es y que descubran que dentro del bosón de Higgs lo que hay es otro universo más. Y así sucesivamente, ¿no? Vamos ahora con la siguiente pregunta de Kenny Alfaro. Aparte de la física cuántica, ¿qué nuevo conocimiento ayudará al ser humano de este planeta a entender y conocerla inmensamente? Gracias. Bueno, el conocimiento te lo va a dar la propia intuición. La propia intuición te hará saber que tu mente es la mente de Dios y que lo que tú hagas con tu mente tiene una repercusión en el infinito. Y eso pues provocará cambios en ti porque seguramente vas a intentar adornar al infinito, construirlo, no destruirlo nunca, ¿no? O sea que el nuevo conocimiento será la asunción de que todo es lo mismo y de que todo está en el mismo sitio. Y que pensar en entelequias como la posibilidad de viajar al otro lado del universo y demás, que va a ser imposible por medios físicos, pero sí puede ser posible a través de otros medios, como el entrelazamiento cuántico. Es decir, que tú en realidad te sitúes
al otro lado del universo y que no viajes, sino simplemente por la fuerza de tu voluntad y gracias a esa mente colectiva que todo lo invade y todo lo interpenetre, que tú te sitúes en el otro lado y lo visites. Ese será el conocimiento fundamental que deba imperar en los próximos momentos de evolución de la humanidad. Elena Zamayoa nos dice que el doctor cuente si ha viajado en el tiempo. Yo creo que todos hemos viajado en el tiempo alguna vez. Viajamos en el tiempo, por ejemplo, cuando dormimos, cuando soñamos, ¿no? Y efectivamente a otros niveles pues hay, iba a decir técnicas, no está mal, la verdad. Hay técnicas para viajar en el tiempo, ¿no? Viajar en el tiempo es posible porque todo deja una huella indeleble, ¿no? Entonces, posiblemente para viajar en el tiempo, pues lo único que hay que hacer es alterar el espacio y el tiempo, no con máquinas, no con máquinas. Aquí siempre se está pensando en la máquina del tiempo, ¿no? La mejor máquina para viajar en el tiempo es la máquina de la voluntad, es simplemente querer. Y procurando una alteración. Esto es algo, será de esos conocimientos, respondo de nuevo a Kenny Alfaro, que estarán vigentes en el futuro. Es decir, un ser humano cuenta con todas las posibilidades de alterar su composición morfológica, tanto a nivel atómico como molecular y celular, y convertirse por un periodo de tiempo, una fracción de tiempo, en lo que quiera. Un ser humano como nosotros puede convertirse en piedra sin problema durante el transcurso de esta efusión, con todas sus memorias y esas posibilidades perceptivas, ¿no? Un ser humano podría en un momento determinado, en caso de peligro, el tiempo lo dirá, pero en caso de peligro un ser humano pues podría pasar de ser un ser humano normal a convertirse en un árbol momentáneamente o convertirse en un animal momentáneamente. Solo tiene que reconocer cuál es la estructura conformadora de esa nueva realidad que quiere y dar una orden a sus partículas más elementales para que adopten esa conformación y se logra. Entonces, viajar en el tiempo es perfectamente posible y, de hecho, dentro del proyecto del Centro de Luz de la Fundación 1-1, una de las partes más llamativas va a ser precisamente esa. Poder viajar en el tiempo a sucesos importantes de la humanidad, vivirlos sin que nadie se lo cuente y ser capaces de extraer sus propias conclusiones que pueden o no coincidir con las de los historiadores oficiales. Tenemos ahora a Ariel, dice, ¿de dónde surgen los átomos? Si no nacen, no se reproducen y no mueren y siempre son la misma cantidad que se agrupan de distintas formas. Es cierto, lo que sucede, Ariel, es que los átomos pues forman parte de la eternidad, constituyen la base de la eternidad. No solo los átomos, sino ese relleno del que he hablado antes, del vacío. El vacío no es vacío, está formado, y ese es justamente el principio de la física cuántica, está formado por dos tipos de manifestaciones. Unas de carácter ondulatorio, otras de carácter ondulatorio, ¿no? Una de carácter corpuscular y otra de carácter ondulatorio. Ese es el contenido de la eternidad. El contenido está formado por eso. ¿Cómo surge un átomo? Bueno, pues cuando uno de esos haces energéticos, que aquí muy bien pudiéramos llamar la energía del amor, empieza a enrollarse sobre sí mismo. Y al enrollarse sobre sí mismo forma una especie de ovillo, ¿no? Y esa es la base estructural de un átomo. Cuando te acercas, pues ves que se trata de un ovillo y que además está hueco. O sea, es también una ilusión el entender que esa forma esferoidal pues es algo, ¿no? Es simplemente una de las posibilidades de ese haz energético que solo tiene dos: la de conducirse como una onda o la de enrollarse sobre sí misma y formar una partícula, un corpúsculo, ¿no? Y siempre están ahí, o sea, por esa razón, o sea, no se puede hablar de creación de nada, es decir, sino de transformación. O sea, todo existe desde siempre, existirá por siempre. Del mismo modo que los átomos
Da igual que el cuerpo cuando no funcione se creme o no se creme, o se entierra de cualquier manera. No hay un solo átomo de vuestra conformación corporal que se pierda. Todo está ahí, está para siempre, pero no bajo la misma forma. Ana Belén dice, ¿una persona que diagnostican con una enfermedad mental en realidad lo está? Bueno, esa es una de es uno de los grandes dramas de la psiquiatría, ¿no? Pues el no saber a ciencia cierta, por ejemplo, de que un esquizofrénico pues no está diciendo la verdad cuando te dice que está viendo cosas que los demás no ven o que oye voces que los demás no escuchan, ¿no? Supone a veces distorsiones y justamente el papel de la mente consiste en adecuar y acomodar el papel de la gran mente en una pequeña manifestación como la de un ser humano, ¿no? Por esa razón, por ejemplo, en la antigüedad, cuando alguien tenía una visión especial, su propia mente se lo traducía, lo adaptaba. Cuando alguien venía, por ejemplo, veía una estructura luminosa en el cielo, ya muy cerca del suelo, y claro, para evitar una enfermedad mental, o sea, una distorsión, ¿no? ¿Qué es lo que su mente le decía? Pues mira, eso que como es redondo y parece dar vueltas, pues lo único que tú conoces como redondo y que da vueltas es la rueda de un carro, así que no te preocupes que lo que estás viendo es la rueda de un carro al revés y el resto del carro no lo ves porque tú estás debajo, la otra rueda está del otro lado, pero es un carro, no te preocupes, eso es lo que le dice la mente. Y de esa manera se evita una enfermedad mental que solo puede ser curada con una ampliación sensorial derivada justamente de lo que aquí llamáis la ascensión espiritual. Es decir, una elevación de frecuencia es lo que te hace ampliar tu espacio mental y adquirir un mayor nivel de comprensión. Mientras tanto, nuestro trozo de mente adecua, ¿verdad? Traduce todo, ¿no? Para que nosotros podamos entenderlo, ¿no? Obviamente, cuando alguien te dice que escucha la voz del abuelo, pues hombre, habría que decirles que el abuelo no tiene voz, se murió y ya no tiene órganos de fonación, no puede emitir nada, ¿no? O sea, no podría ser. Entonces, tu mente te está ayudando a comprender y a que no entres en un proceso de demencia. Vale, pues vamos ahora con Carla. Dice, ¿el mundo cuántico es el misticismo o la vida espiritual a que el ser humano se está dirigiendo? ¿Y cómo acceder aparte de la meditación? Gracias. El mundo cuántico es la ampliación mental y sensorial. O sea, llegas a ello, sí, la meditación es una parte, pero en realidad como la meditación es momentánea, o sea, no hay meditación que dure 24 horas, ¿no? No es habitual que nadie esté 24 horas meditando, pues tú llegas a la percepción del mundo cuántico y a la entrada en ese segmento, ¿verdad? De la infinitud, ejerciendo todo lo que tenga que ver con la energía del amor. Es decir, cuando tú haces las cosas que tengas que hacer con buena intención, o sea, proporcionando un hálito de amor a tu destinatario, todo eso es posible. O sea, lo notas simplemente porque cualquiera se da cuenta que cuando haces eso pierdes densidad. Al perder la densidad tienes la sensación de que te elevas, de que flotas, de que pesas menos, ¿no? Y esa es la vía, ¿no? Esa es la vía. Y hay algún refrán antiguo que lo explicaba muy bien, decía, haz bien y no mires aquí, ¿no? Ese es un poco el concepto. Pero haz bien a todos. Es decir, no malinterpretes la situación y consideres que a quienes tienes que hacer bien es a los de tu casa o tu familia. Tu familia son todos. O sea, no solo tu familia inmediata, sino el resto de seres humanos y esos otros seres humanos con forma de animales, de piedras, de minerales, de cristales, de ríos, de mares, montañas, valles, nubes, etc. Entonces, cuando aplicas esa energía del amor, que es la energía primaria, la energía primordial, pues todo empieza a funcionar bien porque se estabilizan esos 4 puntos que conforman la eternidad, las 4 patas de esa mesa, ¿no? Estabilidad, equilibrio, armonía y resonancia. Cristina, ¿el ser humano es un ser cuántico desde su cuerpo físico hasta su espíritu?
Pues Cristina, sí, es que lo cuántico es igual que lo atómico, igual que el tejido celular, o sea, es una especie de tejido, eh, le han llamado cuántico, pero van a seguir bajando y si se dedican a nominalizar o a establecer nomenclaturas para eso, pues va a ser el cuento de nunca acabar, ¿no? Porque todo es cuántico, todo es micro y macro a la vez. O sea, eso es inevitable. Lo único que sucede es que no se ha descubierto, pero ahora, a medida que vayan descendiendo en eso que llamamos la componente cuántica de la realidad, pues habrá, bueno, de hecho ya la hay, componente subcuántica y por debajo del subcuántico aparecerá algo más y así eternamente, tanto hacia abajo como hacia arriba. Fernando, se habla mucho de los secretos para desarrollar la intuición. ¿En qué consistirían los mismos? Pues Fernando, yo te diría que secretos no hay ninguno, o sea, secreto es estar receptivo a todo lo que tu cuerpo te dice y que se expresa en forma de deseos y hacerlo, es decir, cuando tu cuerpo necesita con urgencia, por ejemplo, un alimento, que hay gente que dice, no, es que es un capricho, no, no. Bueno, un capricho sería la glotonería, ¿no? Pero cuando sientes que necesitas ahora pues comer algo en concreto o tocar algo en concreto, es porque tu cuerpo necesita un elemento químico que está presente ahí. Y la intuición simplemente lo que hace es eh, establecer eso como mensaje en tu tablón de anuncios interior y te dice, necesitas comerte ahora 2 aceitunas. Porque si tú lo piensas, dices, bueno, yo soy tonto, o sea, como 2 aceitunas, que si me puedo comer 8, ¿no? No, tu intuición te dice 2. Esas 2 aceitunas contienen los elementos químicos necesarios para el restablecimiento de tu cuerpo. Te las tomas y ya está, ¿no? Pero la intuición se manifiesta a otros niveles, solo tienes que escucharla, o sea, no prestar oídos sordos, ¿no? Tienes que escuchar, es decir, sentir esa expresión. Cuando algo te dice una mañana, pues no sé, que llames a tu tío Andrés, llámale, llámale. O sea, es algo que tu intuición, y con ello es la expresión de todo el universo, de todo el tiempo, todos los espacios, y te dice, para tu bienestar interior, para tu equilibrio, para tu estabilidad, para tu armonía, para tu resonancia, es importante que llames a tu tío Andrés. Pero esto lo hace como si fuese un GPS, tú puedes no llamarle, pero también debes tener la seguridad que si lo llamas y no aplicas los síes condicionales, porque esa es otra, o sea, algo dentro de ti te dice llama al tío Andrés, pero si tú empiezas, no, es que si le llamo hace 2 años que no hablo con él, me va a caer una riña encima, se va a acordar hasta de mi bisabuelo, ¿no? O sea, no le llamo porque qué necesidad tengo. Sin embargo, es posible que si le llamas, al tío Andrés le des la alegría de su vida y te diga, pero hijo, ¿dónde andabas? Qué bueno saber de ti, me has hecho el día. La intuición, Fernando, no falla jamás y no tiene secretos. Y el único secreto es la percepción tuya de que algo surge y que esa voz interior no te va a engañar jamás. O sea, es tu GPS, úsalo y no hay secretos realmente, ¿no? Última pregunta de hoy de Sandy. Saludos, doctor Fernández. El otro día me dio la sensación de estar parada en la nada. Era transparente el piso y me dio miedo caer, pero sentí que al mover iba a ir apareciendo el piso. ¿Qué fue esto? Bueno, este tipo de situación, Sandy, suele venir provocada por una elevación momentánea de tu frecuencia, por alguna razón. Es decir, has visto algo que te ha conmovido mucho, un recuerdo, una canción que sencillamente pues, te ha provocado una distensión tal que multiplica la vibración básica, tu vibración basal, ¿no? Y entonces efectivamente puede suceder eso que tú has dicho o ver sobre la marcha otra realidad superpuesta, ¿no? Sí que es fruto de eso. Eso no sé, es una magnífica experiencia y es buena para tenerlo en cuenta. Bueno, pues ya llegamos al fin del día de hoy y antes de vernos en 15 días, si hay alguna otra actividad o alguna cosita que quieras comentar antes de irnos, doctor. Pues nada, invitar a todos a que los martes, mañana y los viernes
estoy con todos vosotros en mi programa 1 a 1, que se transmite por el canal, por muchos canales, pero básicamente el canal 1 a 1 Global de YouTube. Buscáis 1 a 1 Global y allí vais a encontrar esta transmisión, que es una transmisión de 2 horas con muchos cortes y muchos segmentos que estoy seguro que serán de vuestro interés, porque todo el programa está basado en eso, en todo lo que tiene que ver con elevación de la conciencia, autoayuda, misterios y enigmas de la humanidad, etcétera, y con invitados prominentes en todo momento. Así que eso es lo que quiero recordar básicamente, y que estamos ya muy avanzados con la 9ª Conferencia Mundial de la Paz y de la Luz, que va a tener lugar el día 18, 19, 20 y 21 de agosto. Podéis encontrar toda la información en Pax con X, Pax Lux Mundi, Lux también con X, paxluxmundi.org. Ahí tenéis toda la referencia de la conferencia. Y los seminarios, como el que se hizo el domingo, pues también lo tenéis en aulaspandora.com o aulaspandora.es. Siempre en la descripción del vídeo tenéis el enlace de Aulas Pandora por si quieren adquirir durante todo el año cualquiera de los seminarios que hemos hecho en los últimos años, incluso los últimos meses. Pues ahí queda dicho. ¿Cómo fue, doctor Ángel, el último, el de ayer? Pues yo creo que fue estupendo, Luis, no solo a nivel de asistencia, sino porque es un tema controversial. Y bueno, pues tuve la oportunidad de analizar lo que fue la educación, lo que es y lo que será. Y hablar del fin de la educación tal y como la conocemos, ¿no? Creo que, bueno, a juzgar por lo que me han escrito y los que me han llamado, creo que resultó estupendo. Afortunadamente, ¿no? Así Muy que bien. muchas gracias a todos. Pues muchas gracias, doctor Ángel. Nos vemos en 15 días. Hasta luego. Un abrazote, gracias a ti también. Saludos a todos y gracias por conectaros y por vuestra permanente atención y consideración y respeto hacia mi persona también. Muchísimas gracias. Sí, claro. Gracias a ti, doctor. Familia, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta ahora. Nos vemos.